Hola, buenos días. Soy la maestra Aide Reyes Sánchez, estudiante del doctorado en Educación por la Universidad IEXPRO, y este video es para presentar mi investigación y acreditar la asignatura de Seminario de Investigación 3. El título del trabajo es Estrategias para integrar la equidad de género en alumnos de preescolar. El tutor de la materia es el Dr. Roger de Jesús Ballinas Osorio. En la actualidad, los índices de discriminación hacia las mujeres han ido en incremento. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, y las mujeres solo tienen acceso a 3/4 partes de los derechos aceptados para los varones. Esto de acuerdo al Banco Mundial. Mientras que en México, según el INEGI, durante el 2022, la discriminación hacia las mujeres se incrementó en 4 puntos porcentuales, comparado con el 2017. Es decir, las mujeres siguen siendo segregadas por su género, y es el resultado del proceso educativo de la sociedad machista, cuyo objetivo es el de subyugar al género femenino. Es por eso que hemos estado viendo en las noticias, televisión, redes sociales, que la violencia, la discriminación, la intolerancia y la segregación hacia el género femenino se ha incrementado. Y esto se ha vuelto un problema social, un problema que nos ha ido deshumanizando, ya que como sociedad aparentemente no hemos hecho nada. Sin embargo, el mismo gobierno, a través del proceso educativo, se ha planteado educar con perspectiva de género. Esto con tal de erradicar este incremento de la violencia hacia el género femenino. Todo este planteamiento del problema nos lleva a generar preguntas de investigación, es decir, dudas que surgen y que motivan este trabajo investigativo. ¿Por qué es tan importante educar a las niñas y niños con perspectiva de género? ¿Qué estrategias se podrían usar para realizar el proceso de aprendizaje con perspectiva de género en educación preescolar? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesores de etapa preescolar para poder ejecutar el proceso educativo con perspectiva de equidad de género? Es decir, esas preguntas son las dudas que aquejan, que fundamentan y motivan. La educación en las primeras etapas del desarrollo de los niños y niñas es de suma importancia. Permite que el ser humano conozca, comprenda la realidad que lo rodea. De igual forma, favorece la construcción del conocimiento y el entendimiento de la aplicación de valores éticos que permitan tener una convivencia armónica en la sociedad. Es necesario recalcar que en esta etapa del desarrollo los seres humanos son individuos libres de ideas preconcebidas, de estereotipos o roles establecidos para cada género, libre de temores, libre de miedos, incluso de limitantes para su proceso de aprendizaje. Es decir, son libres pensadores, no tienen ninguna limitación y son capaces de aprender, de comprender y de transformar su propia realidad. Esto hace visible la trascendencia de una educación inicial con equidad de género, que permite el desarrollo de individuos con una visión en común y una sociedad sin encasillamiento de roles o estereotipos. De ahí la importancia de justificar nuestro trabajo de investigación. Los objetivos de este trabajo de investigación son, primero, establecer la importancia de las estrategias
para que la educación preescolar se desarrolle con perspectiva de género. Ese es nuestro objetivo general. Y como objetivos específicos tenemos, primero, determinar los procesos de integración entre los alumnos que omitan los estereotipos o roles de género a temprana edad. 2. Identificar si el proceso educativo con perspectiva de género influye el cambio de comportamiento de los niños y niñas, generando una convivencia más saludable. Tercero, promover estrategias didácticas inclusivas dentro del aula que fomenten la inclusión y la colaboración con perspectiva de género. El marco teórico es aquel que nos permite tener la fundamentación teórica de nuestro trabajo investigativo. Género y sexo son dos conceptos muy básicos que escuchamos de manera cotidiana. Sin embargo, ¿qué son? De acuerdo a González y Rodríguez, el género es un constructo social que se va determinando de acuerdo a las funciones y acciones que va a desempeñar cada género dependiendo de la biología del individuo. Y el sexo es determinado por la biología del individuo, ya sea femenino o masculino. Y de acuerdo a Lamas, menciona que el género se va a ir definiendo de acuerdo a la biología, al sexo, y las funciones o roles se van a determinar por la sociedad para cada género. Equidad e igualdad parecieran conceptos sumamente idénticos, sin embargo sí hay diferencia. La equidad, de acuerdo a Vargas, menciona que la equidad consiste en generar las condiciones para que los individuos, hombres y mujeres, tengan las mismas condiciones para realizar las mismas funciones o acciones. Mientras que la igualdad es que ambos tengan la misma condición y la equidad es la generación de esas condiciones de igualdad. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su primer capítulo, dentro de las garantías individuales, que los individuos, hombres y mujeres, debemos ser tratados con igualdad, tanto jurídica como socialmente. Al igual que la ONU promueve ese trato de igualdad entre la humanidad, ya sea entre hombres y mujeres. Enseñanza y aprendizaje son conceptos que tenemos muy escuchados. Sin embargo, la enseñanza es el momento en el cual el docente o el guía del aula genera las situaciones de aprendizaje adecuadas para que el individuo pueda ir generando, construyendo y descubriendo su propio conocimiento. Y el aprendizaje es el momento preciso en el que el individuo, el educando, genera su conocimiento, se apropia de él y realmente lo comprende y lo puede usar para modificar su entorno. Los planes y programas son las guías y directrices establecidas por el gobierno de manera institucional, emitidos por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, y nos va guiando sobre los contenidos que vamos a ir como educadores trabajando con los educandos, con los alumnos. La educación en valores, de acuerdo a Longworth, es un proceso en el cual el individuo va comprendiendo y apropiándose de los conceptos de los valores éticos para poderlos aplicar en su vida diaria, de tal forma que su vida, que su convivencia con el resto de la sociedad sea algo armónico. Y eso es algo que se está viendo en la nueva escuela mexicana. El marco metodológico consiste en checar el paradigma de la investigación. En este caso, al ser un estudio de campo, un estudio de un caso en particular, se desarrolla bajo el paradigma cualitativo. De acuerdo a Hernández, Baptista y Sampieri, este enfoque cualitativo consiste en estudiar fenómenos o hechos sociales. Y es por eso que nosotros vamos a utilizar el paradigma de investigación cualitativo. Este trabajo se desarrolla bajo la postura
epistemológica de la hermenéutica investigativa e interpretativa. Nuestro tipo de investigación, según su alcance, es descriptiva, es decir, permite identificar las características y perfiles de los grupos, personas, comunidades o procesos a estudiar. La utilidad de este tipo de investigación consiste en que muestra con precisión diversos ángulos de un fenómeno o de una situación. La muestra que se utilizó para este trabajo de investigación fue tomada de la Escuela Preescolar Jesús González Cortázar. Nuestra población era una población de 150 alumnos. La escuela mantiene solamente 6 grupos, 2 de cada grado. Nuestra población se centra en alumnos de preescolar, de tercer grado de preescolar, y la muestra se centra en los 2 grupos del preescolar. Cada grupo contiene en promedio 19 niños, más el docente que está a cargo del grupo. Los instrumentos que se utilizaron para realizar este proceso investigativo son entrevistas semiestructuradas a los docentes, entrevistas semiestructuradas a los directivos, la guía de observación dentro del aula y la guía de observación fuera del aula, es decir, para ver la interacción tanto de los niños con los docentes como la interacción entre los mismos niños, dentro y fuera del aula, ya que en ambas situaciones hay aspectos y hay factores que pueden modificar la conducta de los individuos. Después de la aplicación de los instrumentos, se procedió a la transcripción de toda esta información obtenida, tanto de las entrevistas semiestructuradas como las guías de observación. De este análisis de la información se obtuvieron 3 categorías: educación, perspectiva de género y estereotipos. Dentro de la categoría de educación se obtuvieron 3 subcategorías: educar en valores, organización y planeación y estrategias. Dentro de la categoría de perspectiva de género se encuentra equidad de género, cambios de conducta y el contexto sociocultural. Estereotipos, en la categoría de estereotipos se encuentran juegos y los roles de los individuos. Considerando que este estudio se hizo en la comunidad de La Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y considerando todo el contexto sociocultural, por eso se volvió una subcategoría. Es de suma importancia considerar todo este contexto sociocultural. Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación fueron bastante interesantes, ya que, primero, la frecuencia con la que se repiten los conceptos nos llama la atención. Primero, el concepto de la categoría de educación. Las docentes, los directivos mencionan mucho la educación en valores, y considerando que en la nueva escuela mexicana este es un aspecto prioritario para la educación, considerar todos aquellos valores que pueden favorecer al proceso educativo de los individuos. De igual forma, se consideró que la organización y las planeaciones de los docentes son importantes para así darle una continuidad a los contenidos y a la generación de conocimientos, no irlos seccionando y dividiéndolos y sin tener continuidad, sino darle la continuidad y de esa forma poder ir fomentando los valores y la educación con perspectiva de género. De igual forma, consideraron los entrevistados que las estrategias son básicas para poder lograr una educación con perspectiva de género exitosa. La perspectiva de género, el concepto de perspectiva de género, tiene 3 subcategorías.
equidad de género, los cambios de conducta y el contexto sociocultural. Primero, la equidad de género, porque los niños aprenden a generar condiciones para que tanto niños y niñas puedan integrarse a los juegos y a la generación de conocimientos dentro del aula. Los cambios de conducta. Se vio que educar con perspectiva de género sí ha generado cambios de conducta en los educandos. Los niños ya comparten más y han modificado su visión respecto a aislar niños y niñas, a esa separación, sino que con esta educación se vio, con esta aplicación de estrategias con perspectiva de género, se vio que hay cambios de conducta en los niños. En la categoría de estereotipos, los docentes y directivos entrevistados decían que los educandos ya traen muy bien determinados desde casa los roles para cada género. Y eso se ve reflejado en los juegos, donde no todos se permiten jugar o desempeñar las mismas actividades dentro y fuera del aula. Como conclusión de este trabajo, podemos determinar y dar respuesta a nuestros cuestionamientos que generaron este trabajo, es que, primero, es de suma importancia tener estrategias con perspectiva de género y poderlas aplicar dentro del aula. Estas estrategias tienen que ser lúdicas para que sean atractivas para los niños en etapa preescolar, ya que su atención se concreta más en la parte divertida, en la parte en la que ellos puedan relacionarse de una forma más amena, que genere una emoción agradable para que el conocimiento, al ser recordado, sea recordado de una manera positiva y lo pueda aplicar. La educación con perspectiva de género favorece la inclusión, es decir, si desde edades muy tempranas, como es la etapa preescolar, se inicia con la educación con perspectiva de género, los jóvenes, conforme vayan creciendo, irán haciendo conciencia que la inclusión y el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres no es algo equivocado, sino es algo que nos fortalece y nos complementa. La práctica de estrategias con perspectiva de género genera cambios de conducta. Claro que los genera. Lo palpamos en ese trabajo investigativo donde las maestras mencionan que sí, los niños empezaron a dejar de querer solo pintar con color azul y las niñas solo con color rosa. Ambos empezaron a mostrar conductas más inclusivas y más tolerantes hacia sus géneros opuestos. El ejercicio de la igualdad entre los educandos es importante. Y utilizando estrategias con perspectiva de género, se favorece a practicar la igualdad y la equidad dentro de las aulas. Las estrategias didácticas inclusivas, como conclusión podemos decir que estas estrategias, es importante planearlas y organizarlas para que así podamos prever algún tipo de situación que pudiéramos considerar de acuerdo a nuestro contexto social. Recordando que nuestro contexto sociocultural está lleno de diversidad y eso es algo con lo que se vive constantemente, los chicos ya empiezan a ser un poco más tolerantes, niños y niñas, con esta diversidad en la que estamos viviendo. Y por ello, he ahí la importancia de poder nosotros educar con perspectiva de género desde etapas tempranas para generar cambios de conducta en la sociedad actual. Por último, como recomendación y sugerencia, proponemos nosotros que este trabajo investigativo pudiera aplicarse también en los niveles de educación primaria y secundaria. Y como recomendación que se siga trabajando con la educación en valores
y las estrategias de perspectiva de género. Sería todo por mi parte y espero que este video sea de suma utilidad. Gracias.